Bueno, muy buen día para todos. Nuevamente, comunicar información es nuestra obligación natural, como lo veníamos haciendo y como lo vamos a seguir siendo. Queremos ser lo más responsable posible y obviamente vamos a ir dando toda la información del minuto a minuto, pero también que entiendan los tiempos. La información corre muy rápido por ahí, pero nos tenemos que manejar con información oficial que emana en este caso del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Al igual que ayer nos confirmaban los casos de dengue, automáticamente lo comunicábamos y hoy estamos tomando acciones al respecto. La ministra de Salud nos ha confirmado un caso de una vecina de Nogoyá que está internada en un instituto privado de Paraná de coronavirus y lo comunicamos y obviamente, como nos lo ha pedido ella, y extremando todas las medidas del caso, todo el aislamiento se tiene que seguir potenciando aún más porque estaba dentro de las previsiones, lamentablemente, que esta pandemia llegue a nuestra ciudad y bueno, por eso lo comunicamos. No vamos a ocultar absolutamente nada y esta es nuestra obligación. Lamentablemente, con tristeza en lo personal y con el gran compromiso de estar en la trinchera, comunicamos esta información. Así como comunicamos lo bueno, lo más o menos, lo malo, hoy tenemos que comunicar esta información. El doctor Ascúa va a dar precisiones del caso desde el punto de vista médico, obviamente, pero alentar al vecino y llevar tranquilidad que el aislamiento tiene que efectivizarse aún más, como lo está pidiendo el jefe de policía desde que nuestro presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena, y tenemos que seguir aislados justamente para vencer esta pandemia. Hoy nos ha tocado, la información es oficial del Ministerio de Salud y le doy la palabra al doctor Ascúa para que dé las especificaciones del caso y obviamente estamos a total disposición. Pedir disculpas a los medios de prensa, todos nos han llamado y se entiende que quieren la información, pero creemos que unificar esta forma de comunicar, al menos entendemos desde nuestra logística o con errores o no, es la forma también para que puedan preguntar los medios y a su vez pueda informarse la ciudadanía. Bueno, le agradezco al señor intendente y confirmando lo que él dijo ayer a últimas horas de la noche, se comunica la señora ministro conmigo para confirmarme de una paciente que está internada en un instituto privado de la ciudad de Paraná, una señora adulto mayor de más de 80 años que había dado COVID-19 positivo. Era una paciente que, eso es importante aclararlo, nunca estuvo bajo la órbita del sistema sanitario ni público ni privado de nuestra localidad, por lo tanto nunca fue considerada como caso sospechoso porque no pasó por ningún lado ni del subsector privado ni del subsector público. Ante esto nos comunicamos con el señor intendente, con el jefe de policía para hacer las investigaciones epidemiológicas del caso y a partir de ahí ordenar el aislamiento obligatorio de las personas que consideramos de contacto directo de la paciente. Es importante también aclarar lo que decía el señor intendente de que nosotros no estamos para brindar primicias a los medios de comunicación, sino para llevar la información de forma oficial y para eso es necesario trabajar seriamente. Por eso desde las 8 de la mañana estamos reunidos, toda parte del comité, haciendo las investigaciones epidemiológicas, poniéndonos en contacto con los que se consideran contacto directo o estrecho con la paciente y ordenando el aislamiento de esas personas y después ahora brindando esta conferencia de prensa para que informemos de este caso en particular. Un poco ayer lo dijimos cuando tuvimos que comunicar los
los casos de dengue que fueron apareciendo, que teníamos construido todo un esquema de trabajo y que ese esquema de trabajo dependía mucho de la respuesta de la gente. Y bueno, lamentablemente hubo algo que ha fallado y que es ajeno a toda esta logística que venimos realizando con el subsector privado, con la policía, con el municipio, con el hospital. Algo ha fallado y que es ajeno a nosotros. Eso no quita de que hoy tenemos que dar la cara porque tenemos una responsabilidad por dar. Pero la paciente llegó a Paraná. Lo que es importante aclarar que la paciente no vino de ningún país de riesgo. Evidentemente estuvo en contacto con alguien que le transmitió el virus y que después le termina desarrollando la enfermedad, que la paciente está clínicamente estable, bien, y que bueno, va a seguir seguramente por un tiempo en aislamiento y se verá cuál es la conducta a seguir de parte de la institución para con esta paciente. No creo que tenga más que agregar. En todo caso, estamos sujetos de mi parte a las preguntas que puedan llegar. No, aclarar que dentro del esquema que veníamos trabajando, dentro de los pacientes que habían viajado al exterior, que son oriundos de nuestra ciudad, la paciente no estaba en ese esquema, que no fue una violación de cuarentena, si se quiere, antes del decreto de aislamiento por parte de la paciente, ni mucho menos, sino que la paciente, por propia voluntad, decidió internarse en un instituto privado de la capital provincial, con otro cuadro, entendemos con otro cuadro, que después se termina definiendo que es coronavirus positivo. Entonces también eso aclarar, que la paciente no pasó por el hospital San Blas o por el sanatorio Urquiza, y que sí se internó por voluntad propia y de los profesionales, seguramente que la atenderán a ella en el hospital, en el sanatorio La Entrerriana de la ciudad de Paraná. Sí, por eso yo decía de que en este caso en particular la paciente nunca estuvo bajo el registro del subsector privado ni del subsector público, y que la paciente ingresa al sanatorio La Entrerriana por un cuadro de infección urinaria, la lleva un familiar por ese cuadro y se atiende ahí porque siempre se han atendido ahí, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con la familia, y bueno, después desarrolla un cuadro respiratorio. A raíz de ese cuadro respiratorio se le hace una toma de muestra de hisopado que bueno, da negativo para lo que creían ellos que podía ser la causante de esa neumonía, y siguen investigando y termina ayer confirmándose el caso de coronavirus. Por eso es importante resaltar el tema del aislamiento, de la cuarentena, de informarnos a nosotros de los signos y síntomas que manifieste una persona para que nosotros podamos descartar o no lo que se considera caso sospechoso. En esto vuelvo a repetir, la paciente aparentemente no manifestaba los síntomas, sí había un cuadro febril, y la familia decidió llevarla directamente a Paraná, al sanatorio La Entrerriana, y lamentablemente ayer a la noche, tarde, nos terminamos de enterar de que había dado coronavirus positivo. Pero también aclarar esto, de que la señora no viajó al exterior, era una persona que vivía prácticamente aislada, y los contactos que pudo haber tenido no son del todo claros
de que vayan, o sea, uno de los contactos no viajó al exterior y el otro contacto estuvo en Brasil, pero ingresó el 2 de marzo a Argentina, o sea que podríamos decir descartarse eso, pero se está investigando otras cuestiones que nos da para que el contacto haya permitido el contagio de la señora. Pero aclarar esto porque por ahí están circulando información de que la mujer vino y rompió la cuarentena, no informó, no, nada de eso sucedió. Todos los pacientes, todas las personas que estuvieron viniendo del exterior se monitoreó para que cumplan el aislamiento obligatorio y se realizó. Y mientras siguen en aislamiento se está haciendo el control clínico y una vez terminados los 14 días se hace el seguimiento clínico y el alta clínica para que la persona pueda seguir con la cuarentena normal que se dispuso del gobierno nacional. Este caso en particular es un caso donde estuvo en contacto con alguien que evidentemente la contagió y se cometió el error de derivarla directamente a un instituto privado sin previamente dar aviso de que la iban a llevar a un lugar privado. Creo que ese fue el error que por ahí habría que decir. Y a la gente es no mandarse a internarse o a ir a otro lugar fuera de Nogoyá sin previamente avisar al hospital o al municipio o a emergencia o al sanatorio eventualmente de que esa paciente o ese paciente se va a ir a hacer atender a otro lugar, y menos si cursa con un cuadro respiratorio, de febril, de tos seca, etc. Porque si no, son pacientes que se nos escapan a nosotros y no hay forma después de controlar, que es lo que pudo haber sucedido, seguramente sucedió en este caso en particular. ¿Se intensifican las acciones en cuanto al control policial por esto? Sí, recomiendo a la gente que acate la directiva de la cuarentena. No me voy a cansar de reiterar que acaten la directiva de la cuarentena, permanezcan en sus casas. Si tienen algo que hacer afuera, lo hagan, vayan al local de alimentos o a la farmacia o lo que tengan que hacer, vuelvan enseguida, no pierdan el tiempo, no se queden en la calle conversando con la gente. Mi personal está tratando en todos lados de convencer a la gente de que respete la cuarentena. Hay gente que no lo toma con seriedad, esto es una cuestión seria. Y estamos en todos lados tratando de cubrir todos los huecos de gente que no es consciente de esta situación. Sean conscientes de la situación, esto es un tema grave y que tiene que ser controlado y respetado. Así que exhorto a la gente que acate lo que se le indica desde salud, desde el municipio, de la policía, acate la cuarentena dispuesta y que no se piense que esto es una cuestión menor, porque tiene sus consecuencias. El Comité de Crisis sin duda está ante un nuevo desafío, intensificar medidas y recomendaciones, así como el hecho de cumplir con la cuarentena, también otras situaciones que son muy disímiles en cuanto a los consejos, de los recaudos, guante, barbijo, toda medida. Ya estamos hablando entonces que realmente esto debería ser prácticamente obligatorio para todos. Sí, no hay ninguna disposición que lo establezca como obligatorio, pero utilicemos todos los elementos de prevención y de precaución. Si damos los consejos de lavarnos las manos, de limpiar los picaportes, de mantenernos en nuestras casas, de estar en el supermercado con las distancias correspondientes, lo hacemos por ustedes, lo hacemos por cada uno de los que nos están escuchando, para que nos cuidemos. Entonces, más allá de todo lo que podamos estar escrito, la información llega con masividad y hay muchísima información oficial que realmente tenemos que cumplir. Obviamente que vamos a extremar las medidas, vamos a intensificar todo, pero créanme que sin el esfuerzo de todos no lo vamos a poder lograr. Lamentablemente, y con todo el dolor en el mundo, ayer tuvimos caso de dengue, hoy anunciamos este caso de coronavirus, pero tenemos que evitar y trabajar. Nosotros estamos 100%, créanme que con poco sueño, pero con todas las ganas, como siempre lo digo, de paliar esta pandemia, con el doctor Daverio, con todo el equipo fumigando, con el doctor Ascuga, con el jefe de policía, con el comité, con Saluto, entre todos.
Lamentablemente, no quiero decir que esto era algo de previsión, que podía llegar a pasarnos ya o no queríamos que pase sinceramente, pero está pasando como está pasando en todas las ciudades. Entonces, el acompañamiento de todos tiene que ser masivo. Aguantémonos en nuestras casas, sé que no es fácil estar conviviendo todos los días con tu señora o con los hijos porque cansa la situación, pero no, estemos, hagamos todo lo necesario para estar, para mirarnos la cara, para buscar actividades dentro de nuestras casas. Pero esto, sinceramente, y perdón la vulgaridad, no es joda, es muy serio, tenemos que estar atentos, estamos para intentar hacer todo lo que más podamos, tratamos de estar a la altura de las circunstancias, obviamente se nos van a escapar cosas, pero ayúdennos, porque realmente si no nos va a tapar el agua, se nos viene todo encima y tenemos que estar poniendo el pecho y lo vamos a poner, pero necesitamos el acompañamiento de todos. Si me permitís, Rafael, hace 15 días que nosotros, o sea, la situación no cambió, porque hace 15 días que nosotros venimos recalcando del tema de los cuidados que tiene que tomar la gente en general, el comerciante, el empresario. Hace 15 días que venimos diciendo, y como dijo el intendente, esto no es joda. Entonces, porque haya un caso ahora positivo, que está internado en el sanatorio entrerriana, que pasó por fuera de todo el sistema sanitario local, no quiere decir de que ahora la situación cambió. No, la situación es exactamente la misma. Tenemos que tomar las mismas recomendaciones. Hace 10 días que nosotros venimos diciendo que esto lo tomemos como una especie de guerra. Entonces, esto no cambió, seguimos igual en el sentido de que las medidas de prevención, las medidas de aislamiento las tenemos que cumplir y tenemos que ser estrictos. Entonces, bueno, creo que esto tiene que ser una toma de conciencia para darnos cuenta de que todo esto que construimos hace 15 días, más de 15 días que venimos trabajando, la policía ha hecho un trabajo denodado, los bomberos, defensa civil, el municipio, nosotros, hemos hecho todo un trabajo para contener y para que nos salga bien, y bastó que una sola cosa pase por fuera de todo lo que estaba armado para que aparezca un caso. Entonces, bueno, a la gente, más que nunca, que tome conciencia de que el aislamiento social es la herramienta, que la higiene y la seguridad es la herramienta. Y nosotros vamos a seguir trabajando y dando la información en el tiempo que sea el real, pero que también en el tiempo que consideramos que sea serio. Acá, vuelvo a repetir, no es cuestión de primicia, sino es cuestión de dar la información cuando corresponda y habiendo hecho toda la investigación. Porque primero tenemos que hacer la investigación y después transmitir. Porque vuelvo a repetir, la contención de la enfermedad no pasa por el apurarme a decir a las 12 de la noche a fulano de tal o mengano de tal de que había un caso. Lo importante para la contención de la enfermedad es el aislamiento, la higiene y la seguridad. Y después transmitir la información habiendo hecho toda la investigación. Porque de la investigación que venimos realizando junto con el municipio y la policía fundamentalmente, y en esto quiero volver a recalcar mi felicitación hacia todo el cuerpo policial en la cabeza del jefe departamental, es que logramos detectar 5 personas que tuvieron contacto directo con la paciente y la familia de esas 5 personas están en aislamiento total. Y las 5 familias que están en aislamiento total, podemos decir que a la fecha no han manifestado ningún signo ni síntoma clínico. Y ya le dispusimos hasta cuándo tienen que seguir en aislamiento total. Entonces, quiero que entienda la población y los medios que son los que transmiten, es de que la información la damos cuando consideramos que es necesario darla y no apurarnos a dar ninguna primicia, porque no estamos para dar primicia, sino para llevar la información de forma seria para tranquilidad de la población. Estamos en vivo a través de la página oficial del gobierno y bueno, hay también muchas inquietudes de la gente, algunas que las vamos a ir pasando y de periodistas también.
quieren saber también si los hijos de la señora residen aquí en la ciudad de Nogoyá. No, lo conté. Uno de los hijos, que yo he tenido comunicación desde ayer a la noche. Está a la disposición también de todos. Sí. Es residente de Crespo y el otro hijo es residente de Paraná. Es más, hasta puedo aclarar una cosa. Sí. El que le dice que le da el resultado COVID positivo a él y le transmite, fui yo. Ellos no lo sabían ayer a las 11:30 de la noche, ellos no sabían de que la mamá era COVID positivo. Y yo les paso la información y ellos después se comunican con la gente del sanatorio que le termina confirmando la información que yo le había transmitido. Para el jefe de la policía también, Cachi González, pregunta ¿qué pasó con los 5 motoqueros que andaban en la ciudad de hoy a Nogoyá que se pudieron ver recorriendo la terminal? Mire, yo de hoy temprano he estado con la gente de salud y acá con el intendente tratando de resolver estas cuestiones. Tengo entendido que hubo un llamado a jefatura y han ido a identificarlos, pero tengo que concurrir a jefatura para asesorarme todavía estos datos porque, como le digo, hemos estado ocupados en esto y la gente de la jefatura ha estado realizando las tareas preventivas que corresponden, ¿no es cierto? Así que una vez que tenga esa información fehacientemente, una vez que baje ahora a jefatura, se lo voy a confirmar al señor González. Bueno, agradecido y extremar las medidas, como siempre la recomendación general para todos, ¿no? Sí, agradecer también, saludar al medio que nos está acompañando y obviamente a extremar las medidas, quedarnos en casa. No hay otra alternativa hoy en la ciudad de Nogoyá, que es quedarnos en casa. Ir lo menos posible al supermercado más cerca con la libretita y un solo familiar y volvernos y quedarnos en casa. Ir a la farmacia, un solo familiar con la libretita, volvernos y quedarnos en casa. Y si vamos a la farmacia y vemos que hay masividad de gente en menos de 1,5 metros, de tomar la distancia correspondiente. El virus vuela 1,5 metros, nada más. Por eso es la recomendación, no es que a alguien se le ocurrió inventar de que tenemos que estar en una distancia, lavarnos las manos en casa, limpiar los picaportes con lavandina, limpiar el piso, mantener aseo sanitario en cada uno de nuestros hogares. Son las recomendaciones. Una última consulta, pues se multiplicó el cronograma de pagos y desde horas de la madrugada realmente es increíble la cantidad de personas en los cajeros. También recomendaciones en este caso porque el contacto con los cajeros y también el guardar las distancias, ¿no? Sí, tienen por orden de la ministra de Gobierno, el agente financiero, que es el Versa, al menos lo que tengo entendido, tomar las medidas del caso. Si no la están cumpliendo, haremos las correspondientes notificaciones al respecto. Pero al usuario de los cajeros automáticos, si ya sabemos que nos tenemos que respetar 1,5 metros de distancia, aquel vecino que nos está escuchando y va al cajero, respetemos. Y si vemos que algún vecino no lo está respetando, seamos buenos vecinos y le digamos, mirá, o escuchamos al intendente, o escuchamos la tele, o escuchamos a dónde que tiene que estar 1,5 metros de distancia. Y entre todo es mucho más fácil. La última consulta, si pudieron hablar con los familiares y si pregunta a la gente también interesada en saber si la señora estuvo en contacto con otra gente, si estuvo en una farmacia, que también es lo que por ahí se ha salido. Más allá de que no dejen de ser rumores, por ahí la gente quiere saber y sacarse la duda, también es importante para aclararlo. Como dije hace un rato, he estado en comunicación con uno de los hijos, que casualmente el hijo que está acompañándola ahí en el sanatorio. Antes de empezar la conferencia de prensa se demoró unos minutos porque estaba terminando de comunicarme con él. Vuelvo a repetir, la paciente está clínicamente estable, bien, anímicamente está un poco golpeada. Puede ser por 2 razones, porque hace mucho que está internada y no está acostumbrada a estar internada, o porque tal vez le han dicho que es coronavirus positivo y eso la pudo haber afectado anímicamente. Pero la paciente está bien. La paciente es una paciente añosa, ¿no? Vivía prácticamente aislada y no salía de la casa. Y con las personas que tuvo contacto, nosotros por lo menos lo consideramos contacto estrecho. Las 5 personas
nosotros, junto con el intendente y el jefe policial, se dispuso el bloqueo sanitario de las 5 familias de esas personas durante 14 días. Muchas gracias. Agradecido a todos.